En la Plaza Simón Bolívar de Santa Fe de Bogotá reposa la frase célebre de Francisco de Paula Santander: colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad. ¿Pero será que las armas nos han dado independencia? ¿O será que las leyes nos han dado libertad? En la plaza central de Santa Fe de Bogotá reposan las siguientes placas. Vertieron su sangre en el patíbulo para fundar la libertad e independencia de Colombia. Muertes españolas, Plaza 1816. Muertes independistas, 1817. Placa de Manuel Salvador Díaz, homenaje de la Academia Colombiana de Historia. El Congreso de la República de Colombia rinde homenaje a Policarpa Salabarrieta en su 60º centenario de sacrificio, año 1967. A la República y a los ilustres gobernantes de la colonia, 20 de julio de 1910, 100 años de la firma del Acta de Independencia. Palacio Liévano, sede principal de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En él podremos encontrar una galería de placas conmemorativas e históricas de la República de Colombia. Se establece el virreinato en la Nueva Granada, 1717. Viva el rey, muera el mal gobierno. Los comuneros, 1781. Expedición botánica a cargo de José Celestino Mutis, 1783. El 4 de abril de 1811 es promulgada la Constitución de Cundinamarca, la redacta Jorge Tadeo Lozano. La llegada del pacificador, la reconquista comandada por Pablo Morillo, determina la caída de la Primera República 1816 a 1819. La valerosa y decidida revolucionaria Policarpa Salabarrieta es fusilada el 14 de noviembre de 1817. La Pola fue audaz, correo de las guerrillas, protectora, con otras mujeres patriotas de fugitivos y soldados de la libertad. Entrada triunfal de los libertadores. El 10 de agosto de 1819 llega por segunda vez a la Plaza Mayor el Libertador y con él los héroes de campaña. El vicepresidente Santander organiza y consagra con el nombre de la Constitución esta Plaza Mayor en 1821. En el largo ejercicio presidencial merece Santander la consagración del Libertador, quien lo llama el hombre de las leyes, por las cuales y por cuyo cumplimiento riguroso todo lo sacrifica hasta su amistad con Bolívar. Santander hace efectiva la frase al final de su proclama a los bogotanos al ausentarse para Cúcuta a tomar posesión de la vicepresidencia: las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad. De nuevo la muerte de héroes en esta plaza. Son ahora los promotores del atentado del 25 de septiembre de 1828 contra el libertador presidente que ejerce la dictadura.
A solicitud de su gabinete, Bolívar conmuta la pena de muerte decretada por el Consejo de Guerra contra Santander, quien es llevado a las bóvedas de Cartagena y luego desterrado. Caída de la dictadura de Urdaneta, 1831. Estatua del Libertador, 1840. La fidelidad por la memoria del Libertador. En memoria de las víctimas y de los desaparecidos de la toma y de la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. 30 años después del crimen de lesa humanidad del Estado colombiano, reconoció su responsabilidad. Los familiares de las víctimas y de los desaparecidos siguen exigiendo verdad, justicia y reparación integral para que estos lamentables hechos jamás se olviden y nunca se repitan. Libertad absoluta de los esclavos, 1851. El general Rafael Reyes presenta a la consideración de la Asamblea Nacional en 1909 unos tratados celebrados entre los Estados Unidos y Colombia. Entre esta, la nueva República de Panamá. Coronación de la Virgen de Chiquinquirá, 1919. El claustro de San Agustín guarda más de 500 fotos captadas por el lente de Abad como el testigo de los testigos de la guerra. Sus testimonios contribuyeron a revelar la magnitud del daño que han hecho, así como las alianzas políticas e intereses económicos detrás de ese proyecto de la extrema derecha. Según la Unidad de Víctimas de Colombia, entre 1985 y 2021, el conflicto armado en el país afectó a más de 2 millones de niños y niñas a través del desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento, el abuso y la violencia sexual.
La verdad que se le quiere contar al país es la de los vencedores, no la de los perdedores. Población vulnerable en toda su dignidad humana. Esas personas que han estado perdiendo constantemente y que están cansadas, pero que en muchos casos buscan regresar a su tierra para reconstruir sus vidas y vuelven a sembrar en lugares donde recogieron sus muertos. La guerra, aunque es antiética por excelencia, aquellos hombres y mujeres que la sobreviven son la personificación de la solidaridad y el amor. Entre los años 1996 al 2002 aumentó el número de desaparición forzada y secuestros en Colombia. Si este país no se derrumba, es por la fuerza de toda su gente. Desde un plano ancestral, las víctimas recurren a los sueños de sus familiares para enviarles un mensaje de su paradero. Pero de los miles de personas que han sido desaparecidas, son pocas las que pueden regresar de una u otra forma a su hogar, a veces en cenizas. Ningún evento tan revelador de la condición humana como la guerra. La población civil de las regiones afectadas por los enfrentamientos armados en Colombia sigue estando expuesta a actos de violencia como homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos forzados. El mundo se tornó inseguro y las personas se vieron obligadas a desplegar mecanismos de protección, como el silencio, la desconfianza y el aislamiento.
Muchas víctimas se reprochan a sí mismas continuar con sus vidas y la recuperación de la cotidianidad se entiende como una deslealtad con la persona amada que está ausente. Las experiencias traumáticas permanecen vivas a pesar del paso de los años y las víctimas pueden revivir sus emociones de pánico y desamparo ante cualquier imagen. La mayoría de los actos de violación fueron cometidos con sevicia, pues incluían, además del acceso carnal violento, agresiones físicas y verbales, así como la agresión simultánea de varios hombres contra una misma mujer. Este país tiene que plantearse un serio proceso de justicia y reparación donde todas las víctimas sepan la verdad, donde los victimarios pidan perdón y sobre todo donde haya un proceso de memoria para que nunca más se repita historias como estas. Son pocas las poblaciones donde nuevamente se puede retornar, sabiendo así que el conflicto aún está latente en sus casas, en los estragos de la guerra, pero que aún así el valor y la fe que tienen cientos de campesinos por regresar a sus cultivos se extiende y confronta el miedo. En Colombia es difícil no haber sido tocado por la guerra o, por lo menos, no encontrar sus estragos en la misma familia. Y aunque muchos escogen la venganza o el rencor contra el conflicto, Jesús Abad Colorado tuvo claro desde sus primeros años de vida que debía cambiar el horror por el perdón. Lo que no sabía era que la vida lo llevaría a ser el testigo del dolor y el fotógrafo de las víctimas que deja la violencia. En el acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, se concertó construir un monumento con el armamento dispuesto voluntariamente por casi 13.049 guerrilleros y milicianos.
En estas pinturas podemos observar el dolor de los campesinos al enterrar a sus familiares. En este cuarto hay una semejanza con las fosas comunes con cuerpos sin identificar. En el siglo XVI fue construida como capilla por el conquistador español Don Juan de Cépez en agradecimiento y honor a Santa Bárbara por haber evitado que él y su familia hubiesen sido víctimas fatales de un rayo que cayó en el lugar donde se encuentra el templo, entonces ocupado por su vivienda. Se erigió como parroquia en el año 1585. La iglesia de Santa Bárbara es una joya colonial y un testigo de la historia de nuestra patria que desde 1565 mantiene erguida su fachada como signo de la fe de la que ha sido testigo durante tantos años. Los restos aquí expuestos fueron hallados por el presbítero Eugenio Fernández Herrera durante la restauración del piso del templo en los años 2017-2021. Por las características del hallazgo y por los disparos en la cabeza de dos de ellos, se cree que pertenecen a los 5 NN descritos en los documentos parroquiales. Homenaje a los 300 NN sepultados en esta santa iglesia entre los años 1732 y 1860. El Templo de la Veracruz, Panteón Nacional, donde reposan las cenizas de los próceres de la independencia. De la Independencia, ese otro de la Villa del Rosario, donde se firmó la Constitución de la Gran Colombia, son un testimonio que la Iglesia tuvo una parte preponderante en la formación y en las gestas del espíritu nacional. Jorge Eliezer Gaitán dijo las siguientes palabras: la oligarquía es la concentración del poder total. Es un pequeño grupo que labora para sus propios intereses a espaldas del resto de la comunidad. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us, before all hell
breaks loose. Breathe, keep breathing. Don't lose your nerve. Breathe, keep breathing. I can't do this alone. Sing us a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. We hope that you choke, that you choke.